Ex subsecretario de Economía, actualmente coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo e integrante de las novelas y agrupaciones Espacio Socialdemócrata Amplio. Nos referimos a Pablo Ferreri, como lo anunciábamos antes de la tanda, y ya le damos la bienvenida porque está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días, un placer estar con ustedes y un saludo a la audiencia. Decíamos que venimos cerrando el año, sabemos que es este momento de balance, de bajada, así que te agradecemos que te hayas hecho un ratito para estar acá en el estudio con nosotros. Bueno, a mediados de noviembre se lanzó con Rafael Michelini a la cabeza el Espacio Socialdemócrata Amplio. Se trata de una continuidad del nuevo espacio, es la suma de algunas agrupaciones. Contanos un poquito de qué va. Sí, no es la continuidad del nuevo espacio, si bien lo contiene, tiene otros sectores como Convicción Frente Amplista, Diversidad Frente Amplista, el Partido de la Seguridad Social. Hay varias personas independientes que también se sumaron, como el caso de Óscar López Goldaracena, Florencia Astori o mi caso. Y bueno, creo que por un lado se colabora con una necesaria síntesis dentro del Frente Amplio, y por otro lado se genera un espacio de sensibilidad socialdemócrata, como le dice su nombre. No fuimos demasiado creativos y sí bastante explícitos. Quisimos dejar en claro dónde nos posicionábamos y además el espíritu amplio, porque la idea es que se siga sumando gente en algo que es colectivo, es más de liderazgos colectivos. Creemos que esa es la forma de encarar esta etapa. Queremos hacerlo además aportando ideas, aportando nuestro entusiasmo de cara a una campaña electoral que se avecina, o que mejor dicho ya está prácticamente instalada, y por lo tanto también contribuir con nuestras ideas, con nuestras propuestas. Nosotros también vamos a estar creando un centro de estudios que vamos a llamar Fundación Rosa Luxemburgo, porque creemos que hay que soñar en grande, hay que tener ideales, convicciones, pero también tiene que tener este sustento técnico y mucho rigor a la hora de plantear las ideas, ¿no? Tienen que estar por lo alto, pero lejos del voluntarismo. Entonces también vamos a darle ese costado técnico. Hemos incorporado una camada de profesionales jóvenes, varios economistas, ingenieros, expertos en distintas áreas, que nos va a permitir poder contribuir con un costado más técnico también, que es algo que creemos absolutamente necesario para darle o contribuir a que la campaña transcurra también por ese lado y no solamente por el barro, como lamentablemente estamos viendo que en algún caso puede llegar a ocurrir. Pablo, ¿qué pasa si se piensa, digo, en la conjunción de otros sectores, ¿no? Porque bueno, hablabas de la cuestión, ¿no? Bueno, sabemos de dónde venís tú, ¿no? De tu rol como ex subsecretario en el MEF. Has hablado en otros lados del peso que tiene, ¿no?, la herencia sereñista para este espacio. Entonces, en este sentido, y sé que es algo que ya has tratado, de repente una se podría preguntar, bueno, ¿por qué no ponerse bajo el paraguas, por ejemplo, de convocatorias serenistas progresistas? Digo, porque siguen surgiendo, ¿no? También la vertiente artista ahora amplió otro espacio. Entonces, siguen surgiendo y no es mejor eso que unirse bajo espacios más amplios. Sí, nosotros nos juntamos mirando para adelante, no para atrás ni para los costados. Además, esta es una opinión personal, pero también lo hemos conversado mucho entre quienes nos hemos juntado en este espacio. Creemos que el sereñismo, por decirlo de alguna manera, esa impronta de pensamiento, esa forma de ver la política, es bueno que transversalice el Frente Amplio, es decir, que esté en todos los lugares posibles, y yo creo que eso de alguna manera hoy ocurre. Quizás en otros momentos esas divisiones un poco más, que en algún caso son más caricaturescas que otra cosa, podían darse más. Hoy yo creo que todas las precandidaturas de alguna forma, utilizo las precandidaturas como forma de ordenar hoy el Frente Amplio, porque vamos de cara a una interna, ¿no? Pero hoy, de alguna manera, todas las precandidaturas tienen espacios con esa impronta o con esa sensibilidad, y yo creo que al final del día eso es bueno para el Frente Amplio y es bueno para el Uruguay. Entonces, no me preocupa que esté concentrado o disperso. Lo importante es que esas ideas, esa forma de ver la política, tenga también su incidencia dentro del Frente Amplio, y eso es lo que creemos que puede ser también nuestra contribución. ¿Pero hay diferencias fuertes con otros espacios como para generar algo nuevo?
No se trata de cuestiones de diferencias fuertes, se trata de que, bueno, aquí hubo ciertas coincidencias y ganas de hacer política juntos y también porque de alguna manera todos quienes estamos hoy en el espacio socialdemócrata amplio también apoyamos una determinada precandidatura. Entonces, como que esas cosas se fueron dando naturalmente. Después, más adelante, después de las internas, veremos cómo se van ordenando esas cosas. Pero reitero, para mí, el hecho de que haya sensibilidades sereñistas a lo largo y ancho del Frente Amplio creo que es algo positivo y no negativo. Pablo, apoyan la precandidatura de Carolina Cose. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia de los otros candidatos? Sí, nosotros en este caso apoyamos a Carolina dentro de una propuesta electoral del Frente Amplio que yo creo que es muy potente. Las 4 candidaturas en conjunto conforman una paleta de colores realmente muy buena. Son 4 compañeros que tienen todos ellos experiencia de gobierno, han demostrado su capacidad. En este caso nosotros creemos que en el caso de Carolina tiene, por un lado, capacidad de liderazgo bien clara, bien definida, tiene mucha experiencia de gobierno, ha transitado por todo el espinel de la política pública, por decirlo de alguna manera, fue presidenta de una empresa pública, fue senadora, es intendenta, fue ministra en el gabinete de Tabaré. Y yo creo que eso le da una visión muy panorámica de lo que es la gestión pública y una enorme capacidad de gestión. Cuando combino esas cosas, me da un perfil que yo creo que es muy bueno a la hora de encarar un próximo gobierno, que todos queremos que no sea simplemente un gobierno, sino que sea el inicio de un nuevo ciclo progresista. Los desafíos que tiene Uruguay son verdaderamente enormes y no va a alcanzar con 5 años para tratar de avanzar en la senda del desarrollo. Por lo tanto, esos son los motivos que nos llevan a creer que Carolina hoy es una muy buena opción para esa nueva etapa, ¿no? Ella el otro día se expresó, bueno, a favor del plebiscito contra la reforma de la seguridad social. ¿Cuál es la postura dentro del espacio? Sí, en el caso de Carolina tomó una postura de firmar sin expedirse sobre la papeleta en concreto, con el ánimo de contribuir al debate público. Yo creo que eso está bien, en el sentido de que es un tema que involucra a todos los uruguayos, incluso a los que no nacieron, es un tema muy relevante. Que haya debate público yo creo que está bien, que es algo positivo, más allá de nuestra opinión o mi opinión personal. Yo entiendo que el camino es el diálogo social, que lo mejor que se puede hacer es cambiar esta ley que es mala, en lo cual coincidimos todos, o sea, porque después hay decisiones instrumentales de por qué lado cambiarla, pero si hay algo que tenemos todos los frente amplistas muy claro y que nos une, es la convicción de que la solución a la cual arribó este gobierno es mala. Por eso, con esa convicción, yo creo que lo mejor es cambiar esta ley por otra ley. De hecho, los temas que hay que tratar entiendo que es mejor tratarlos por mecanismos legales y no constitucionales, y por eso en mi caso no acompaño la papeleta del PIT-CNT. Pero bueno, volviendo a lo que decía anteriormente, que haya debate no es algo que me parezca mal, y por el contrario creo que es hasta deseable en una sociedad. ¿Y qué pensás del comunicado que emitió Carolina Cose? ¿Crees que fue claro? ¿Podría llegar a generar alguna confusión? No, lo leí, para mí es bastante claro en el sentido de lo que estábamos hablando, fomentar el debate público sin expedirse sobre el fondo, lo cual también de alguna manera puede ir de la mano de lo que tiene que ver con la libertad de acción que se ha dado en el Frente Amplio. Y bueno, no me expido en esto para no entorpecer lo que tiene que ver con la libertad de acción, y llegado el caso, si se juntan las firmas, se expedirá sobre eso. Me pareció un comunicado que está bien, ella sintió la necesidad de hacerlo así. Me parece que está bueno que alguien trate de ser riguroso, dejándolo por escrito. Reitero, más allá de la opinión personal que tengo, que va por el lado que decía del diálogo social y los mecanismos legales, ¿no? Lo cierto es que en general se asocia, ¿no?, el firmar algo con respaldar el contenido. Digo, no es lo más habitual, yo entiendo que se puede plantear, digo, lo firmo para habilitar cierto recurso, pero uno esperaría de repente eso cuando se va leyendo el comunicado, el último punto, cuando dice, no, pues esto no quiere, ¿no?, decir, refiere a esto de, bueno, que respaldo el contenido,
eso dio para cierto debate, incluso en la interna Frente Amplista. Sí, admito que puede dar esa impresión, pero creo que, como tú decís, en el comunicado finalmente lo deja claro, separa las dos partes, yo creo que eso está bien, y bueno, después los embates desde el oficialismo eran esperables, palos porque bogas y si bogas palo, ¿no? O sea, siempre van a haber críticas como hay con los cuatro precandidatos del Frente Amplio. Después, las críticas internas, bueno, yo creo que hay que tratar de transitar ¿qué en líneas generales ocurre? Una competencia interna, al final del día es una competencia electoral, de la manera más unitaria posible, porque después del 30 de junio viene el 1 de julio. Esto no es ninguna novedad, es un tema del almanaque, pero en términos políticos es pensar en la mañana siguiente, ¿no? Donde vamos a tener que ir todos juntos hacia lo más importante, que es recuperar la posibilidad de tener un Uruguay distinto de cara a octubre. Pablo, ¿sí? y en ese 1 de julio pensás que la campaña contra la reforma de la seguridad social, al juntarse con la campaña electoral y del candidato que elija el Frente Amplio, puede llegar a jugarle en contra de eso al Frente Amplio, en que se desvíe el foco, por ejemplo? Bueno, no, veremos. Porque algunos dirigentes del Frente Amplio hablaron de una estrategia, por ejemplo, de qué estrategia política podía perjudicar. Bueno, yo no sé si... Creo que es un tema tan relevante que no hay forma de que no esté en la campaña electoral, sobre todo porque la ley que se aprobó es muy mala. Entonces, por un mecanismo o por el otro, la posibilidad de acceso del Frente Amplio del gobierno, que pareciera ser el favorito según las encuestas, y en función de ello el cambio de la ley aprobada, va a estar arriba de la mesa en cualquier escenario. Veremos además cómo se van dando los tiempos políticos, porque hasta abril, si no recuerdo mal, es que se pueden juntar las firmas. Se llegará o no, y eso también implica caminos distintos para lo que es la discusión. Entonces, pero reitero, creo que el tema es tan importante que es muy difícil que no esté en la campaña electoral. Pablo, queríamos hablar con vos también sobre la situación económica y cómo pensás que va a recibir el país en materia económica la futura gestión, el futuro gobierno. Bueno, yo creo que no va a ser una situación económica sencilla la que asuma el próximo gobierno, y va a tener enormes desafíos. Por un lado, vamos a tener una situación fiscal compleja, más difícil que la que heredó este gobierno. Este gobierno, cuando estaba en campaña electoral y era oposición, decía que el gasto estaba descontrolado y que la situación fiscal era horrible. Bueno, en ese momento había un déficit fiscal similar al que tenemos hoy, pero hoy, como agravante, tenemos que la deuda pública es entre 8 y 10 puntos del PBI superior a lo que era la deuda pública del 2019. Pero además, otro agravante. La mitad de la deuda pública, aproximadamente, hoy, eso es un mix que es bastante adecuado, la mitad de la deuda pública está en dólares. Como hoy tenemos el atraso cambiario más importante de lo que va del siglo XXI, cuando se empiece a corregir ese atraso cambiario, el peso de esa parte de la deuda en dólares va a aumentar. Entonces tenemos más deuda pública, el mismo déficit fiscal y la contingencia de que la corrección del atraso cambiario agrave el peso de la deuda. Por lo cual el margen fiscal del próximo gobierno va a ser realmente escaso, va a estar tensionado. Pero a esto agreguémosle otra variable que para mí es tan o más relevante, y es el crecimiento de la economía uruguaya. Uruguay, si quiere avanzar hacia un camino de desarrollo, entendiendo esto como crecimiento, con mayor equidad, para mayor equidad se requieren políticas públicas y hay que financiarlas. Para eso Uruguay requiere crecer a tasas superiores al 3% durante un periodo relativamente prolongado. Bueno, si tomamos los últimos 10 años de crecimiento de la economía uruguaya, previendo lo que va a ser el 2024, el próximo gobierno va a agarrar una economía que va a haber tenido 10 años, pongo aquí también el gobierno de Tabaré, el último gobierno del Frente Amplio, va a tener una década de muy bajo crecimiento económico. El promedio va a estar en el entorno del 1%, lo cual ya empieza a ser
al no ser un año o dos, sino ser una década, empieza a ser como una cuestión más estructural. Claro. Entonces Uruguay va a tener una economía creciendo poco, porque cuando creces a tasas robustas, los demás problemas de alguna forma se van acomodando, pero yo no veo, veo por un lado una economía que va a estar relativamente estancada, o con muy bajos niveles de crecimiento, y con poca perspectiva de recuperar una dinamización fuerte en el corto plazo. De hecho, cuando uno mira las tasas de inversión de la economía uruguaya actualmente, no son tasas demasiado importantes. Para que tengan una idea, la región del mundo donde el promedio de inversión sobre producto es más baja es América Latina. Es más bajo que en África, más bajo que en América del Norte, más bajo que en Europa, más bajo que en Asia. Dentro de ese promedio de América Latina, Uruguay está por debajo del promedio. Entonces, tenemos una economía donde es poco atractiva para las inversiones y eso deriva en bajas tasas de crecimiento. Ahí hay un desafío enorme que este gobierno además no ha puesto en la agenda pública. Todos los regímenes de promoción de inversión de Uruguay, sustentados en exoneraciones de impuestos y en beneficios, que de alguna manera han sido política de Estado porque han aplicado todos los gobiernos en los últimos 30 años, están amenazados por los cambios tributarios globales, donde se pone un impuesto a la renta mínima global, que si no se paga en el país, se paga en el exterior, y eso amenaza a todos nuestros regímenes. Este gobierno no ha puesto esto en la agenda, yo creo que es un claro error, y que puede comprometer los esquemas de promoción de Uruguay en el mediano plazo. Entonces hay que repensar cómo Uruguay se va a volver atractivo en los próximos años para atraer inversiones y que eso redunde en mejores niveles de empleo de calidad, bien remunerado. El empleo bien remunerado es probablemente la política redistributiva más potente. Y bueno, sobre esas cosas vamos a tener que pensar, ¿no? ¿Cómo hacemos crecer la economía? Nosotros no podemos ser perezosos a la hora de hablar de crecimiento económico. ¿Hay margen de maniobra para el gobierno en materia económica en 2025? ¿Se debería hacer un ajuste fiscal? ¿Se debería ir por otro camino? Yo creo que Uruguay tiene que apostar al crecimiento. Como te decía, tiene que ver cómo puede potenciar y ampliar su matriz productiva. Creo que ahí está el centro del asunto, cómo puede atraer inversiones en sectores que puedan generar volúmenes de inversión importantes. Por ejemplo, pongo un sector, pero puede haber otros, lo que tiene que ver con la energía, todo el potencial que tiene Uruguay para generar, por ejemplo, hidrógeno verde, lo que tiene que ver con energías limpias. Yo creo que ahí hay un camino bien importante para Uruguay, lo que tiene que ver con los servicios de la economía digital. Hoy Uruguay es el tercer o cuarto productor de software per cápita en el mundo. Podemos poner otras industrias creativas a ese nivel, como tiene que ver, como puede ser, por ejemplo, la producción audiovisual. Hay espacios, yo creo, para ampliar y potenciar la matriz productiva del Uruguay. De la mano con ese crecimiento, Uruguay tiene que también atender la otra cara del desarrollo que va al mismo tiempo, porque la teoría del derrame, hay suficiente evidencia empírica en el mundo de que no ocurre por sí solo, no está atrás de un árbol, sino que requiere de políticas públicas activas. El otro plano es el de la igualdad. Y Uruguay tiene varios planos de desigualdad que tiene que atender. Por lo menos quisiera mencionar 3. El primero, las desigualdades de género. Uruguay tiene profundas desigualdades de género, las oportunidades de acceder a puestos de trabajo o a capacitación no son las mismas. Luego del acceso, el mantenerse en esas posiciones o las remuneraciones en esas posiciones tampoco son las mismas. Uruguay tiene que, yo creo que trabajar mucho en eso. Por ejemplo, la infantilización de la pobreza está muy asociada a los hogares donde viven esos niños y en una amplia mayoría la jefatura de esos hogares es de mujeres que no acceden a oportunidades de formación o oportunidades de trabajo. Sí. Junto con el plano de desigualdad de género, enganchado con lo que estaba diciendo, está la desigualdad generacional. Uruguay tiene un enorme problema en la infancia, de infantilización de la pobreza. Tenemos en el entorno de 20% de pobreza infantil. En este gobierno ha aumentado, no se han dado avances para combatir eso, pero también debemos decir que es un problema estructural del Uruguay. Uruguay tiene una pobreza infantil o una infantilización de la pobreza muy marcada desde hace décadas. En los gobiernos del Frente Amplio bajó de manera sustantiva, pero igual seguimos con niveles incompatibles con un país que quiere avanzar hacia el desarrollo. No puede Uruguay
pretender avanzar hacia un camino de desarrollo social y económico con un 20% de niños en la pobreza. No se puede. Entonces yo creo que ahí va a estar un foco central, atendiendo al mismo tiempo los dos planos de las desigualdades, porque se cruzan, ¿no? o se tocan los universos, que es los hogares, donde está concentrada la pobreza infantil, y a los padres, sobre todo a las madres, de esos hogares donde están los niños pobres. Ahí yo creo que tiene que haber una política pública muy fuerte que atienda a esos niños, que atienda a la educación, que atienda a la vivienda, que atienda a las oportunidades de formación y de empleo de esas mujeres, y una red de sistema de cuidados asociado, por ejemplo, a lo que tiene que ver con escuelas de tiempo completo, para que esas mujeres puedan formarse y después puedan ir a trabajar. Porque si tú generaras oportunidades de empleo, pero no pueden ir a trabajar, al final no sirve de nada. Entonces creo que ahí hay un arco de políticas públicas que hay que robustecer para atender esos dos planos de la desigualdad. Y el tercer plano que quería mencionar es la desigualdad territorial. Uruguay es un país pequeño, pero aún así tiene realidades territoriales muy, muy distintas. O sea, no es lo mismo el área metropolitana que la zona del litoral o el noroeste del país. Noreste, perdón, del país. Son situaciones muy distintas que requieren políticas públicas también distintas para tratar de que el desarrollo llegue a todos los rincones del Uruguay. Pablo, ahora si se piensa, ¿no?, en un eventual cuarto gobierno, ni que hablar que para cualquiera de estas desigualdades se precisa crecimiento y la redistribución es un tema central. Ahora, justamente planteabas, ¿no?, bueno, bajo crecimiento, una situación fiscal complicada, y Diego decía, bueno, no, si no van por un ajuste fiscal, entonces, ¿qué se podría pensar? Digo, para estos nuevos ingresos, ¿tiene que ver solo con la exoneración para nuevas inversiones? ¿O se puede pensar, por ejemplo, en una nueva reforma tributaria, en ingresos por otras vías? Bueno, yo creo que el crecimiento contribuye a que se generen más recursos para las arcas públicas, y eso puede financiar políticas públicas. Por eso también los tiempos en el manejo de la política económica son fundamentales, ¿no? O sea, uno tiene un gobierno de 5 años y tiene que generar un plan económico que no se consuma en un día, sino que a lo largo del periodo uno puede ir articulando crecimiento, generación de recursos con la aplicación de políticas públicas. A veces también tomar medidas de gasto más pronto, pero que eso apuntale el crecimiento y te genere recursos después, también es un esquema válido, teniendo en cuenta que el gobierno dura 5 años. Y además, lo que yo decía anteriormente, deberíamos pensar en el inicio de un nuevo ciclo que nos permita ir paulatinamente corrigiendo estos problemas y saltando hacia el desarrollo. Con respecto al aspecto tributario, que es además mi formación principal, yo creo que Uruguay tiene una carga tributaria relativamente razonable para su nivel de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el nivel de producto per cápita que tiene Uruguay, la presión tributaria es más o menos acorde a lo que vemos a nivel internacional para un país de las características de Uruguay. Con esto quiero decir que la carga tributaria no debería ser ni 5 puntos del PBI menos, ni 5 puntos del PBI mayor. O sea, puede haber ajustes acotados, por decirlo de alguna manera, pero no podemos pensar en una, por decirlo de alguna forma, en una nueva reforma tributaria. No requiere además el sistema uruguayo ajustes del porte que tuvimos, por ejemplo, en el 2007. Ahí hubo una reforma sistémica muy potente. Bueno, Uruguay no tenía impuesto a la renta de las personas físicas, eso fue un cambio estructural muy grande. Dicho esto no quiere decir que el sistema tributario uruguayo sea una obra acabada, ni mucho menos. Yo creo que a mí siempre me gusta decir que los sistemas tributarios son sistemas vivos, o sea, tienen que ir evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades. Por ejemplo, a mí me parece que manteniendo una presión tributaria relativamente estable, Uruguay debería continuar un camino de transición hacia impuestos más justos, en detrimento de impuestos más injustos. Por ejemplo, el peso de los impuestos directos tendría que ir aumentando, y eso permitir aliviar las cargas sobre los impuestos indirectos, que son los que pagamos en igual proporción todos los ciudadanos, sin importar el nivel de riqueza. Entonces yo creo que ahí ese camino que se inició hacia un sistema más justo debería continuar en una próxima administración del Frente Amplio. Y después nuevas realidades
que también hay que atender, y que probablemente en el 2005, cuando se diseñó esa reforma que entró en vigencia en el 2007, no tenían el mismo peso. Por ejemplo, una pata del desarrollo cada vez más relevante es la sustentabilidad medioambiental. Ya no cualquier esquema de desarrollo es apetecible, es deseable, sino que tiene que ser sustentable medioambientalmente. Bueno, desde lo tributario, desde lo fiscal, se pueden pensar herramientas que incentiven las actividades medioambientalmente sustentables, y por el lado de los impuestos desincentivar o penalizar aquellas actividades que degradan el medio ambiente. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Otros ejemplos puede ser, por ejemplo, que a nivel internacional empiezan también a cobrar mayor peso los impuestos que desincentivan el consumo de productos no saludables. Entonces, todas esas cosas se pueden incorporar a una discusión tributaria. No son, por decirlo de alguna manera, del porte de lo que fue una reforma sistémica como la del 2005, pero sí creo que hay que considerar en esa concepción de sistema tributario vivo que se tiene que ir adaptando a las nuevas realidades. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la ley de inversiones? ¿Se va a tocar este subsidio como para generar allí un ingreso? Bueno, hablando de sistemas vivos, yo creo que la promoción de inversiones es un esquema potente, sí, deseable, lo cual no quiere decir tampoco que esté escrito en piedra, y yo creo que ahí hay cosas siempre para revisar. De hecho, en los gobiernos frente amplistas lo fuimos cambiando. Por ejemplo, el primer decreto de promoción de inversiones que reglamentaba la ley de promoción de inversiones allá por el año, si no recuerdo mal, 2007, donde Uruguay venía una profunda crisis económica, venía levantando, ese régimen tuvo como un carácter muy general, de promover en general todas las actividades. Después, en el 2012, ya en el gobierno de Pepe, que veníamos creciendo de manera sostenida muy fuerte, ahí se dijo, bueno, no, ahora ya vamos a ser más selectivos en lo que vamos a promocionar. Siguió pasando el tiempo. En el 2017, 2018, ya en el gobierno de Tabaré, con una situación económica ya más planchada, como decía anteriormente, se volvió a un esquema más general. Este gobierno ahora hizo algunos cambios. Yo creo que en el 2025 ahí hay cuestiones para revisar, lo cual no quiere decir promocionar más o promocionar menos. Quiere decir, quizá hay actividades que hoy se promocionan que no tiene sentido promocionar, y quizá hay otras actividades que requieren un foco todavía más potente. Ahí, de vuelta, la dimensión medioambiental creo que va a jugar un papel central. Creo que la generación de nuevas actividades dentro de la potenciación que decía de la matriz productiva también van a jugar. Por ejemplo, Uruguay generó esquemas de promoción muy potentes para la instalación de papeleras. Eso le dio hoy una pata a la matriz productiva, donde el principal sector exportador va a ser el de la celulosa. Tenía sentido dar incentivos muy potentes mientras creabas esa pata. Hoy que esa pata está creada, en el futuro, ¿tiene sentido? Bueno, es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Tiene sentido, ahora que hay una industria de la madera fuerte, promocionar actividades que agreguen más valor? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la construcción de casas de madera, que además tiene toda una beta medioambiental importante. Entonces, quizá hay que reorientar allí incentivos. Bueno, son todas discusiones que yo creo que son muy válidas, en un esquema donde, como decía anteriormente, estos regímenes también son mirados con lupa del exterior y de alguna manera van a empezar a ser penalizados. O sea, va a haber que mirar mucho por dos planos. El primero, ¿qué le conviene a Uruguay promocionar? Y la segunda la segunda pregunta de estos regímenes es, ¿lo que promociono, si yo no le doy incentivos, se hace igual? Porque si se hace igual no tengo que darle incentivos. Ese es un tema central, ¿no? Que también se discutió en el pasado. Claro. Pero ahí es como el huevo y la gallina, es muy difícil ir por el contrafáctico. Pero bueno, yo creo que son preguntas que tenemos que atender, que hay que mirar, que hay... O sea, no es de cara a una campaña. Yo creo que revisar esos sistemas de manera periódica es fundamental, porque el gasto tributario que se genera es muy alto. Y en lo impositivo, Pablo, decías, ¿no? Bueno, esto no hay que hacer una reforma tributaria, pero sí se pueden hacer ajustes. Delgado, que es precandidato por el Partido Nacional, dijo, ¿no?, esta semana, en un eventual gobierno en que yo sea presidente, no era aumento de impuestos. ¿Cómo recibiste esa declaración? En el caso que yo decía de hacer ajustes,
entendiendo siempre que estamos con una presión tributaria relativamente razonable y que no debería ni para abajo ni para arriba cambiar de manera drástica. En el caso de Delgado yo creo que incurre en un error al decir eso. La vida nos ha demostrado que esas afirmaciones son temerarias y en general muy difíciles de cumplir. Nos pasó a nosotros también, quiero decirlo. En la campaña del 2014, nosotros dijimos que no iba a haber aumentos de impuestos. Cuando asume el gobierno Tabaré en el 2015, la situación regional llevó a que la economía se estancara más rápidamente. Recordemos que el gobierno Tabaré debuta, entre otras cosas, con una crisis institucional en Brasil, donde hubo un golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Yo lo califico de esa forma. Con Argentina, que ya venía planchada, el mundo que se enfrió. Y ahí, finalmente, de luego, tuvimos que hacer una consolidación fiscal allá por el año 2017. Este gobierno asume diciendo no va a haber aumento de impuestos y va a haber bajas de tarifas, etcétera, etcétera. Nada de eso ocurrió, no pudo cumplir su palabra. Y no tuvo que ver con la pandemia solamente. Yo quiero recordar que el primer aumento de impuestos, que fue la rebaja del descuento de 4 puntos del IVA, que pasó a ser de 2, eso ocurrió antes de la pandemia. O sea, no le echemos la culpa a la pandemia de lo que no tuvo la culpa. Hoy ahí ya había una impronta del gobierno de recortar los descuentos de IVA, lo cual es un aumento de impuestos. Entonces, ya Delgado no pudo en este gobierno cumplir con lo que prometió él y el candidato, el actual presidente. No le veo sentido que lo prometa para adelante. Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía, te agradecemos muchísimo esta mañana aquí en Nada que Perder. Ha sido un placer, como siempre, y muchas gracias por la invitación, y aprovecho para desearles felices años, y si no nos vemos en un año que va a ser movidito. Gracias. Y ustedes serán testigos.